representación química que es fracción molar, se abrevia con X, y dependiendo de la cantidad de sustancias que están implicadas en una solución, puedo tener varias fracciones molares, no solamente una de soluto y una de solvente. Por lo tanto, aquí y tampoco es necesario obligatoriamente que determine las fracciones molares de todas las sustancias que están en la solución. Pueden pedirle la fracción molar del solvente o del soluto o de las dos, y si la solución tiene más de un soluto, pueden pedirle que calculen una de ellas. Pero aquí, que lo que vamos a hacer de acuerdo a nuestro planteamiento, a determinar las dos fracciones molares. Aquí tengo una solución, contiene 10 gramos de C2H4O2 en 125 gramos de agua. Calcular las fracciones molares. Si no les especifican cuál de las fracciones molares tienen que determinar de acuerdo a la sustancia que tienen implicada la solución, tienen que determinar las dos fracciones molares. ¿Y por qué digo dos? Porque si ustedes analizan aquí, tengo un solo soluto, que en este caso es el C2H4O2, y tengo el solvente. Entonces tendría, a partir de este cálculo que vamos a hacer, solamente dos fracciones molares. Aquí en el desarrollo del ejercicio no es tan complejo, pero sí es largo. ¿Por qué? Porque en todas las fracciones molares, no importa la cantidad de sustancias que implique la solución, tienen que determinar los moles totales. Entonces, aunque le pidan una sola fracción molar de un tipo de sustancia. Entonces, ¿cómo sería la fracción molar? La fracción molar del soluto va a ser los moles del soluto dividido por los moles totales. Y la fracción molar del solvente son los moles del solvente dividido por los moles totales. Como aquí tengo moles en el numerador y moles en el denominador, la fracción molar no tiene unidad de medida. Entonces, aquí tenemos que determinar entonces la fracción molar del soluto y del solvente. Como yo en las dos fórmulas tengo que determinar los moles, primero vamos a calcular los moles. ¿A partir de qué puedo calcular los moles? A partir de moles de soluto, voy a colocar aquí, a partir de los gramos de soluto dividido por la masa molar de ese soluto. Veamos aquí entonces, los gramos de soluto, en este caso son 10 gramos de ese ácido, dividido por la masa molar de este soluto. No lo tengo, lo determino. C2H4O2. Lo desgloso en sus átomos. Y tenemos 2 átomos de carbono, tengo 4 átomos de hidrógeno y tengo 2 átomos de oxígeno. Lo multiplico por su masa atómica, que es 12 la del carbono, 1 la del hidrógeno y 16 la del oxígeno. 2 por 12 son 24, 4 por 1 es 4 y 16 por 2 es 32, lo que me da un total de 60 gramos partido por mol. Vamos entonces a reemplazar el masa-masa por 60 y los moles de soluto me da 0,16. Tengo los moles de soluto, ahora determinamos los moles de solvente. Y los moles de solvente son los gramos del solvente dividido por la masa molar del solvente. Entonces, veamos cuántos gramos de solvente hay. Vemos que hay 125 gramos de agua, que es el solvente. Reemplazamos 125 dividido por la masa molar del agua, que en este caso es 18. ¿Por qué? 16 la masa atómica del oxígeno por 1, más 2 que la masa atómica del hidrógeno, me da un total de 18 gramos partido por mol. Ese valor entonces va ahí. Al dividir 125 dividido por 18, eso me da un total de 6,94 moles de agua. Pero también me están diciendo, fuera de calcular los moles soluto y los moles solvente, tengo que determinar los moles totales. Entonces, determinamos los moles totales, que sería la suma entre 0,16 más 6,94, y eso me da un total de 7,1 moles. Después que tienen hecho todos los cálculos de los moles solutos, los moles solventes y los moles totales, vamos ahora a determinar las fracciones molares reemplazando datos solamente. Entonces, veamos la fracción molar, en este caso la fracción molar del soluto, serían los moles del soluto, que en este caso son 0,16 moles, dividido por los moles totales, que salieron 7,1.
Y esto da un total de 0,022 al dividir. Y los moles, la fracción molar del solvente serían los moles del solvente, que en este caso fueron 6,94, dividido por los moles totales, que son 7,1. La división de esto me da 0,978. Aquí hay dos pasos que pueden resolver. Si me dan la fracción molar de soluto, ustedes calculan la fracción molar de soluto y le están dando la fracción molar y necesitan determinar la fracción molar de solvente, pueden calcularlo como lo hicimos aquí, o también sabiendo que existe una fórmula que dice fracción molar 1 del soluto más fracción molar 2 del solvente me da 1, yo basta con que reste la fracción molar de soluto, que fue lo que calculamos inicialmente, le resto 1 y directamente saco la fracción molar de solvente o viceversa. Este es un paso más cómodo y más corto, ¿ya? De tal manera que si yo sumo el 0,022, que es la fracción molar absoluto, con 0,978, que es la del solvente, me tendría que dar la suma 1 o algo muy aproximado a 1. Veamos cómo podemos determinar, en este caso, la fracción molar de una solución, donde me dan la concentración 1,5 molar. Nada más. ¿Qué tengo que hacer ahora? La fracción molar de el soluto y de el solvente. ¿Por qué? Cuidado, no puedo determinar la fracción molar de la solución, sino que las fracciones molares son la cantidad de moles de los, en este caso, de los componentes de una solución. Por lo tanto, si me están preguntando la solución y yo sé que la solución está formada por un soluto y un solvente, tengo que determinar entonces la fracción molar del soluto y del solvente, y ahí tengo la fracción molar total, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la fracción molar? Yo sé que la fracción molar, desgloso para ver qué tengo y qué me falta. La fracción molar del soluto, veamos primero, son los moles de soluto dividido por los moles totales, que es la suma de los moles soluto y solvente. O sea, ¿qué tengo que terminar? Primero los moles, tanto del soluto como del solvente. ¿Qué dato me dan? Solamente la molaridad. Entonces, ¿qué significa 1,5 molar? Significa que tengo, por concepto, 1,5 moles en 1 kilogramo de solvente. Por lo tanto, utilizamos estos valores ahora para determinar moles. Ya tengo 1,5 moles de soluto. Tengo ese dato ya. Tengo que determinar ahora los moles del solvente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Determino entonces los moles del solvente, que serían los gramos del solvente dividido por la masa molar del solvente. ¿Tengo los gramos del solvente? Sí. Aquí, en 1 kilogramo de solvente, por lo tanto, como está en unidad de gramo, yo a ese kilogramo lo multiplico por 1000 y voy a tener 1000 gramos de agua dividido por la masa molar del agua, que acordarse que es 18. ¿Por qué? Porque el agua, H2O, en este caso tiene un oxígeno, masa atómica 16, y 2 átomos de hidrógeno, masa atómica 1. La suma total me da 18 gramos por mol. Simplificamos las unidades y me da, en este caso, el mol que me están pidiendo. De tal manera que al dividir 1000 dividido por 18 me da 55,55, que son los moles del agua. ¿Por qué? Porque dice cuál es la fracción molar de una solución acuosa. ¿Por qué determiné que era el agua? Porque la palabra acuosa significa que el solvente es agua. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a determinar los moles totales, que también es un dato que necesito. Los moles totales serían los moles del soluto más los moles del solvente. Entonces, los moles totales serían los moles del soluto, que me los dio la molaridad, que serían 1,5 moles, más los moles del solvente que acabamos de determinar, que son 55,55 moles. La suma total me da 57 moles, que serían los moles de la solución. Entonces,
Vamos ahora a determinar la fracción molar del soluto. Fracción molar del soluto va a ser igual a los moles del soluto, que en este caso eran 1,5, dividido por los moles totales, que me dio 57. La división entre 1,5 y 57 me da 0,026. La fracción molar del solvente va a ser igual a los moles del solvente, que me dio en este caso 55,55, dividido por los moles totales 57. Y la división me da 0,974, la fracción molar del solvente. No tiene unidades, ¿ya?, de medida. Entonces, si yo sumo 0,026 más 0,974, que son las fracciones molares soluto y solvente, la suma total me tiene que dar 1 o muy cercano a 1. Ahora, si ustedes quieren que la fracción molar del solvente sea un cálculo más corto, lo que tienen que hacer, sabiendo yo que hay una fórmula que me dice que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente igual a 1, hagámoslo, fracción molar de 1, que es el soluto, más la fracción molar 2, que es la del solvente, esto es igual a 1. Si yo ya determiné la fracción molar del soluto, o también pueden determinar la fracción molar del solvente, cualquiera de las dos, ¿ya? Yo voy a restar. ¿Qué voy a restar? El 0,026 más la fracción molar del solvente, que no la sé, igual a 1. Por lo tanto, aquí despejamos la fracción molar del solvente, sería 1 menos 0,026, y eso me da 0,974. Entonces tienen dos pasos como poder determinar la misma incógnita.